Les saludo en el amor del Señor, todos aquellos que nos están visitando en las redes sociales, que nos están viendo desde casita, desde esas casitas que se han convertido ahora en una iglesia en casa, donde una palabra de Dios aviva nuestros corazones, donde una palabra de Dios nos da de su fortaleza y nos da de su amor. Y asimismo dice en el Salmo 121, salmos muy hermoso que ha marcado mi vida y creo que también la de muchos de nosotros. Es un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, que es nuestro guardador, que es nuestro socorro en todo tiempo, y a Él queremos hoy darle la gloria, la honra y el poder, haciendo un altar desde nuestras casas, desde esas casas que son iglesias que conforman el cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojitos para poder orar, ¿sí? Gracias te damos, poderoso Dios, por este tiempo, Padre, que tu palabra sea revelada en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, papá, a que tus pensamientos estén en nosotros, Padre, para poder estar en el centro de tu voluntad, donde tú quieres que estemos, Padre. Tú eres ese Dios maravilloso al que amamos, al que glorificamos, papá. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en todo momento. Amén. Y justamente, hermanos, este socorro del que hablamos es nuestro Dios, nuestro buen Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y es a Él a quien este día de culto, de este culto de 31 de mayo, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a gozarnos en la presencia de Dios, vamos a decirle: Señor, hoy te necesitamos, hoy mi casa y yo te serviremos, Señor, cada día de nuestras vidas. Y justamente esta palabra que podemos apreciar aquí, que dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no creemos en nuestro buen Dios? Creo que todos. Y somos salvos, si creemos en Él, somos salvos nosotros y nuestra casa. Amén. A continuación vamos a dar pase al Ministerio de Alabanza, ¿sí? Para poder deleitarnos con la palabra del Señor, pero cantándole y adorándole, como es para lo que nosotros como hijos de Dios tenemos en nuestra razón de existir. Cantar, adorar a nuestro Salvador. Amén. A continuación. El culto de Señor
hermoso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos deleitado con la música del Señor? ¿Cuántos de nosotros dicen: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué hermoso, Señor. Dice que el corazón de Dios se deleita cuando sus hijos le cantan y le alaban. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Amén. Y bueno, a continuación vamos a dar parte a la lectura. En esta oportunidad nos va a acompañar el hermano Giancarlo. Le damos pase a él, ¿sí? Con la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, les saluda en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar lectura en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 8 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y se quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Es la palabra del Señor. Amén. Oramos a Dios. Padre, en esta hora queremos agradecerte por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Gracias porque tu sangre pura e inocente fue derramada, Señor, por nosotros para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. En ese sacrificio y en esa esperanza nos acercamos a ti para pedirte, Señor, por tu iglesia, para que seas, Señor, fortaleciéndola y para que ella siga siendo la sal y la luz de este mundo, para que alumbre y para que le dé sabor mientras esté en esta tierra. Señor, te rogamos asimismo por los necesitados, por los huérfanos y viudas que hay en tu iglesia, para que seas proveyéndoles a cada instante, Señor. Te rogamos también, Señor, por los enfermos, para que sigas haciendo tu voluntad y sigas poniendo tu mano bendita. Te rogamos también, Señor, por los proyectos de tu iglesia, para que sigas manteniendo en unidad, Señor, a tus hijos, y así, Señor, cumplir los propósitos que tú nos has encomendado. Padre, tu iglesia a una sola voz te dice: ven pronto, Señor Jesús. Padre, esta tierra necesita ser redimida, Señor, y solamente tu segunda venida y tu presencia la puede hacer. Te rogamos, Señor, en tu misericordia, que vengas pronto, Señor, por tu iglesia, que vengas pronto a juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Vamos a dar parte también al Ministerio de Alabanza en esta oportunidad con nuestros himnos. Creo que es la parte que yo más he extrañado. En mi familia hemos extrañado mucho de los cultos en la iglesia, es la parte de cantar los himnos al Señor, de poder cantar juntos como iglesia. Pero hermanos, oremos para que podamos volver a ver nuestros rostros, Señor, hermanos, unos a otros, y podernos dar un abrazo cuando todo esto, si es la voluntad del Señor, pueda pasar y podamos estar más unidos ahora en espíritu. Amén. Vamos a dar pase al ministerio de alabanza, ¿sí? Con nuestros himnos. Vamos a cantar nuestras melodías celestiales y nos ubicamos en el himno número 20. Vivirás por Cristo siempre fiel a Él serás, en la vía de paz con Cristo andarás, en la cruz al pie tus cuitas todas dejarás, ya su voluntad, su gran poder tu vida cambiará, su paz perfecta tu alma llenará, su sangre carmesí te limpiará, su santa voluntad. Quieres ir en pos de Cristo y llevar la cruz, quieres conocer la paz que da Jesús, quieres que te guíe con la verdadera luz, su voluntad, su gran poder tu vida cambiará, su paz perfecta tu alma llenará, su sangre carmesí te limpiará, su santa voluntad. Quieres en el cielo tus amigos encontrar, debes preparar tu vida sin tardar, quieres a Él solo y tu vida consagrar, su voluntad, su gran poder tu vida cambiará, su paz perfecta tu alma llenará, su sangre carmesí te limpiará, su santa voluntad. Amén. Como segundo himno nos ubicamos en la página 24. Andando en la luz. Vagaba en la oscuridad, mas cuando vi a Jesús, por su evangelio de verdad me amaneció la luz. No soy luz, hay en mi alma hoy. No soy luz, hay que ciego soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, siento el grande gozo de su amor.
Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres por él alcanzar sanidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, hay poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sí, hay poder en la sangre que me dio. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, hay poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sí, hay poder en la sangre que vertió. Quieres servir al gran Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Feliz salvado serás por su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, hay poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sí, hay poder en la sangre que vertió. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Continuando, hermanos, en el Salmos 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no queremos prosperar? ¿Cuántos de nosotros no queremos ser ese árbol plantado junto a corrientes de aguas? Creo que todos, ¿verdad? Todos queremos ser esos árboles. Pero dice, hay una condición, que tenemos que meditar en la ley de Jehová, de día y de noche. Y para meditar en esa ley, tenemos que conocer la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a poner nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la meditación de la palabra de Dios. Que esa palabra que Dios ha puesto en el corazón del predicador, esa palabra que el Señor ha puesto para nuestra vida, esa palabra que Él tiene para nuestra vida, los pensamientos que Él ha puesto en nosotros, ¿sí? Lo que Él quiere que nosotros sepamos para poder hacer bien las cosas y que todo nos vaya bien. Amén. Muy bien, vamos a meditar en esta noche. Vamos a hacerlo en el libro de Josué, capítulo 24, en los versos 14 y 15. Hoy día vamos a hablar sobre la fidelidad, una fidelidad basada en la fe. La fidelidad de Josué basada en su fe. Y vamos a leer lo que nos dice Josué 24, versos 14 y 15. Yo leo el 14 y todos juntos el 15, ¿ya? 2, 3. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a orar.
Oh Dios, te damos gracias por darnos esta oportunidad de meditar en tu palabra, mi Cristo. Gracias por ser tan bueno, gracias por estar con nosotros. Permítenos, Señor, aprender en esta noche. Háblanos, Señor. Gracias, mi Cristo. Te bendigo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros conocemos bastante la historia de Josué, ¿no es cierto? Conocemos a ese Josué que sale jovencito de Egipto y quizás ni siquiera sabían quién iba a ser Josué, ¿no es cierto? Pero él era parte de este grupo que cuando Moisés llegó y les dijo, bueno, Dios me ha hablado y me ha enviado para sacarlos de esta esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, él era parte del grupo que estuvo cerca a Moisés. Entonces, quiero que más o menos sigan la historia. Josué estaba junto con ese grupo de gente que salió de Egipto y cuando llegó al mar, él pudo ver cómo se abrió, cómo Dios actuó por medio de Moisés y se abrieron las aguas en dos para que ellos pudieran pasar en seco. Josué pudo ver esto. Llegó al otro lado del agua y vio cómo se cerraron las aguas y enterraron a los egipcios. Él vio todo esto. Josué vio cómo él estaba en el camino, Dios les daba agua, Dios les daba maná, ¿no es cierto? Amén. Fue una persona que experimentó, fue una persona que vio los hechos de Dios, pero que tuvo una característica diferente a los demás del pueblo, que es alguien que guardó en su corazón todo esto, que nunca se olvidó y que creyó todas las palabras y las promesas de Dios. Amén. Él creyó en la promesa de Dios. Pero vamos a ver algunas características brevemente para poder introducirnos en lo que era su fidelidad. Vamos a ver que Josué fue siervo de Moisés. Dice en el capítulo 1 de Josué, versículo 1, si ustedes pueden leerlo, o vamos a leerlo, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Qué significa este hecho? Que él estaba cerca. Fue un hombre que no le importó, o mejor dicho, optó por vivir bajo la autoridad de Moisés, porque él quería aprender. Yo creo que en el plan del Señor, Dios había planificado que ahí estuviera Josué, porque sabía que él iba a ser el sucesor de Moisés. Y que con él se iba a cumplir el entrar a la tierra prometida. Él estuvo allí, cerquita, cerca a Moisés. Y vamos a ver que él siempre se mantuvo cerca a Moisés. Si nosotros vemos en nuestra Biblia, en Éxodo 17:9, por ejemplo, él peleaba bajo la dirección de Moisés. Vamos a ver ahí peleando contra los amalecitas. Vamos a ver peleando contra Jai, cuando Moisés sube al monte y le dice, tú vas y peleas. Y él dirigía el ejército. Y vio cómo cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía. Y cuando Moisés bajaba las manos, dice que el otro ejército prevalecía sobre Israel. Y él pudo ver que él fue parte de ese ejército que peleó. Pero él sabía que ninguna de las batallas las pudo haber ganado si es que no era Dios quien estaba con él. Amén. Él lo sabía y lo aprendió de Moisés. Moisés era siervo de Dios y él decidió estar allí pegado, aprender, prestar atención para poder ser instruido, y todas esas cosas las iba guardando en su corazón. Ahora vamos a ver tres partes o tres puntos donde vamos a ver la fidelidad de Josué. Y la primera, quiero que abran sus Biblias en Éxodo 32. En el libro de Éxodo, el capítulo 32, vamos a ver cuando se narra la historia de cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Amén. En la primera parte de las tablas de la ley, dice que él subió y que de pronto
se demoró muchos días en la montaña. ¿Se acuerdan de eso? Sí, amén. Y entonces pasó algo. Dice en el verso 1, ¿quién lo puede leer? 32:1. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué responde Aarón en el verso 2? Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¡Wow! De pronto sube Moisés a la montaña, está con Dios recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios en un momento precioso. Y a Aarón estaba en el campamento. Aarón estaba en el campamento y quiero que hagamos esta diferencia. Y en el campamento el pueblo le dice a Aarón: ¿sabes qué? Ya pues, Moisés se demora en venir. Haznos dioses. Ya no sabemos qué le habrá pasado a Moisés. ¿Y Aarón qué le responde? Ya pues, traigan sus arcillos, traigan a ver qué sale, ¿no? Sus aretes. Miren, él estaba cediendo a la presión del pueblo. Pero lo interesante que a mí me llamó la atención en estos días que estaba leyendo Éxodo era ver dónde estaba Josué. ¿Dónde estaba Josué? Con Moisés. Josué estaba al pie de la montaña esperando que Moisés bajara. ¡Wow! Él no se había cansado. Él sabía que Dios tenía palabra, tenía promesa, que no lo iba a hacer subir a Moisés para matarlo, sino que le había dicho que suba para bendecir al pueblo. Empezaba a guiarlos, a formarlos conforme a su corazón. Miren, no les engañamos por si acaso. Vamos a leer qué dice en el verso 17 del mismo capítulo 32, verso 17 de Éxodo. Dice, Amén. a ver, Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. y el 18 dice, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, le dice Moisés a Josué. Josué baja. Moisés ya sabía lo que pasaba en el pueblo, porque Dios ya le había dicho en la montaña: este pueblo es pueblo de dura cerviz, Moisés, los voy a destruir. Y Moisés todavía se demora un rato intercediendo por el pueblo. Moisés ya sabía lo que pasaba. Cuando baja de la montaña se encuentra con Josué. Yo me imagino que Moisés bajaba con el corazón así todo como una pasa, pero no sé qué sentimientos podrá haber tenido Moisés. De repente estaba callado y se ve que Josué le dice: oye, Moisés, ¿qué ruido hay en el campamento? Parece que hubiera guerra. Escuche esos gritos. Y Moisés le dice, no es grito de pelea, son ni voz ni alaridos, dice, son voz de cantar, oigo yo, le dice Moisés, ¿no es cierto? Hay fiesta. Y entonces llegan y se dan cuenta de todo el panorama que había del becerro de oro y el pueblo bailando alrededor. Y en ese día murieron 3,000 personas del pueblo de Israel. Entonces, ¿pero dónde estaba Josué? Josué estaba pegadito a la montaña. Josué no estaba perdiendo el tiempo en el campamento, ya se demoró, vamos a ver qué hacemos. Él mantenía su fe firme. Él estaba allí, cerca, porque él sabía que iba a recibir de Dios. Entonces, miren, la primera parte es cómo es que este Josué había decidido vivir cerca, estar, no descuidarse, no olvidarse. Él estaba allí cerca al Señor siempre. La segunda parte, donde nosotros podemos ver la fidelidad de Josué, es cuando envían los espías. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Moisés manda a los espías, y vamos a ver qué es lo que pasa con ellos.
Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿ya? En el libro de Números, capítulo 13, versos 32 y 33. Son enviados a investigar cómo era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios ya les había dicho que les iba a dar la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero los mandan a ver qué es lo que había allí. Y entonces viene el informe de los primeros. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos espías fueron? Fueron 12 espías. ¿Cuántos dijeron sí se puede? 2. Solo 2. Y dentro de ellos estaba Josué. Solo Josué y Caleb dijeron que sí podían. Y fueron los 2 únicos que entraron a la tierra prometida de toda esa generación. Miren, ¿qué dice en el libro de Números, capítulo 13, verso 32 y 33? ¿Qué dice? Versos 32 y 33. ¿Alguien lo tiene? Amén. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les pareceríamos a ellos. ¡Wow! Viene el primer grupo y les dice: a ver, den su informe. Y los primeros 10 dicen: sí, la tierra es buena, fluye leche y miel. Es más, miren el racimo de uvas que hemos traído. Entre 2 hemos tenido que traer un racimo de uvas porque es formidable la tierra. Pero ¿saben qué? Hay gigantes. Nosotros somos como langostas a su lado. No vamos a poder, son gigantes. Es terrible. ¿Cómo vamos a pelear contra ellos? Yo les pregunto, ¿realmente habrán sido ellos como langostas ante estos hombres? Pero era su parecer, era aparte de la exageración que iban, pero era el hecho de que ellos se subestimaban y ellos se habían ya desanimado, se habían rendido antes de pelear. Pero lo interesante es que si nosotros vemos capítulos atrás, vamos a ver cómo ellos ya habían pasado cuando habían visto cuando el mar se abría. Josué también, ellos también. Ellos habían visto cómo Dios les había dado agua de una roca, les había mandado maná del cielo, habían visto una nube delante de ellos, habían visto el fuego atrás, ayudándolos, guiándolos, protegiéndolos. Todos habían visto lo mismo, pero estos 10 dijeron: no, somos langostitas. Nosotros no podemos pelear contra ellos. Y es que ellos estaban viendo todo el panorama desde su perspectiva. Se habían olvidado del Dios que tenían. Pero Josué les da un enfoque diferente. Josué habla diferente. ¿Y qué les dice Josué? En el capítulo 14, del 6 al 9. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, ellos dijeron: no es posible, que estamos escuchando. Y rompieron sus vestidos de cólera, de impotencia. Miren, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y dice, miren, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¡Caramba! Le dice, ¿cómo es posible?
Si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a dar esta tierra. Que ya se olvidaron quién nos sacó de Egipto. Ya se olvidaron quién nos da maná, quién nos dio codornices a casito nomás. Le dice, pueblo, si Dios se agrade de nosotros, Él nos va a dar esta tierra. Y dice, porque no temáis al pueblo de esta tierra, no seáis rebeldes contra Jehová. Amén. En este punto, nosotros vemos nuevamente la fidelidad de Josué. Un Josué que no se rinde, un Josué que no cede a la presión del pueblo que está alrededor, un Josué que no tiene miedo aún de que sea apedreado. Eran 2 contra 10. No tiene miedo. Entonces, ¿qué hace? Les dice, tenemos un Dios poderoso. Él sabía, ojo, él había visto al Dios que los sacó de Egipto. Y él sabía que ese Dios que los había sacado de Egipto tenía poder para que así como había derrotado a Egipto, pudiera derrotar a todos los pueblos que estaban alrededor. Voy a repetir, él sabía que ese Dios que los había sacado de Egipto y que había derrotado a Egipto, podía derrotar a los pueblos que estaban por venir. Amén. ¿Por qué? Porque él creía en un Dios que no cambia. Amén. Porque él creía en un Dios que cumple sus promesas. Ese era Josué. Amén. En él creía. Dijo, Señor, yo no voy a perder mi fe. No lo voy a hacer. Y saben, él empezó a luchar. Él empezó a conquistar tierras. Empezó a conquistar todo ese territorio por la fe en ese Dios que no cambia. Amén. Y derrotó gigantes. Trajo abajo muros. ¿Ustedes se acuerdan de Jericó? Y él tenía solo un corazón que amaba a Dios, que creía en Dios. Y esto me gusta porque cuando Moisés muere, si ustedes se acuerdan, vamos a Josué capítulo 3, cuando Moisés muere, Dios le dice, bueno, ya es tiempo de levantarte. Yo quiero decirte que voy a estar contigo. ¿Se acuerdan? El famoso versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero era momento de pasar una vez más las aguas. Tenían que volver a pasar el Jordán. Entonces, ¿qué pasaba? Le dice, muy bien, dile a los sacerdotes que se pongan de pie, que tomen el arca del pacto y que empiecen a caminar. Paso. Y entonces, ¿qué hace Josué? ¿Se muere miedo? No, pero Señor, primero abre el mar, pues si no, ¿cómo van a pasar los sacerdotes? No. Josué agarra, se para y dijo, el verso 5 del capítulo 3 de Josué. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¡Wow! Pónganse de pie y salgan adelante porque tenemos un Dios que va a hacer maravillas entre nosotros. Amén. Y dice que se pusieron de pie y ni bien los pies de los sacerdotes tocaron el agua, esas aguas fueron abiertas y el pueblo volvió a pasar en seco porque Dios estaba con él. ¿Y qué dice el verso 7? Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Él creía en Dios y Dios respaldaba su fe. Amén. Él creía en un Dios que no cambia. Él creía en un Dios que sigue haciendo las mismas maravillas y tenía el mismo poder de cuando lo sacó de Egipto. Él seguía creyendo. Y saben, Dios recompensaba esa fe, estando con él y respaldando todo lo que él hacía. Y el tercer acto de fidelidad que vamos a ver de Josué es en el capítulo que leímos, Josué capítulo 24. Es como la parte más clara de la fidelidad de Josué, donde él lo manifiesta de una manera totalmente explícita. Y vamos a ver cómo en Josué capítulo 24, de los versos 11 al 14, Josué les va recordando al pueblo. Josué nunca se olvidó de lo que Dios había hecho con ellos. Josué capítulo 24, del 11 al 14 dice,
pasaste el Jordán, vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis. Primero les recuerda lo que Dios había hecho con ellos. ¡Wow! O sea, era tremendo. Que de repente estaban en una guerra y Dios no quería que pierdan la guerra y manda tábanos. Como si estuvieran peleando y venían estos como si fueran abejas y les molestaban, les picaban. Y el ejército de Dios ganó. No por su mano, no por su fuerza, sino por la maravilla de Dios y el gran poder que usa sus métodos impensables, increíbles. Pero Él siempre hace y cumple sus promesas. Amén. Les había dicho que les iba a dar esa tierra y les dio la tierra prometida. ¿Y qué termina diciendo Josué? ¿Qué es lo que muestra su fidelidad? Y les dice, los insta, los mueve al pueblo de Israel y les dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Tú escoge. Yo te animo, sirve a Jehová, a ese Dios que nos dio la libertad y cumplió sus promesas dándonos esta tierra prometida. Pero si no quieres, tú ve. Pero tienes que decidir. Sin embargo, yo ya decidí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta el final de sus días, Josué fue fiel a Dios, porque él sabía en quién había creído. Porque él pudo ver la mano de Dios actuando en su vida y nunca se olvidó de cada detalle. Él sabía que el Dios que abría aguas las puede abrir ahora. Ese Dios que derrota ejércitos puede derrotarlos ahora. Ese Dios que cuidaba al pueblo de Israel puede cuidar a su pueblo ahora. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos empezar a afirmar nuestra fe en el Señor. A creer en un Dios que no cambia. A creer en un Dios que cumple sus promesas, a creer en un Dios que sigue teniendo el mismo poder que antes. ¿Saben? Cuando yo, por ejemplo, estaba pensando en estos días y meditaba en estos días, una amiga me llamaba y me decía, mira, ¿sabes qué? Tengo mucho temor, no sé por qué. Llego a mi casa, veo a mi hija, y lloro, me da mucho temor pensar en que mi hija se pueda enfermar o se pueda morir. Y tengo desesperación, tengo ansiedad. Y me dice, lo triste es que soy maestra de escuela dominical. Y cuando yo hablo con mis niños y ellos me dicen que si tienen temor, yo les digo, no te preocupes, Dios te cuida. Y cuando llego a mi casa me dice, yo siento que esto es como contradictorio. Y me dice, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que estoy mal. Y la verdad es que eso muchas veces nos pasa. Hay muchas cosas que nosotros conocemos de la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros conocemos. Las sabemos en nuestra mente, pero no las hemos creído verdaderamente. Y vivimos en temor. Y vivimos en desesperación. Pero saben, nosotros necesitamos basar nuestra fe en el Señor. Y que esa fe nos lleve a una vida de fidelidad, una vida de confianza en Dios. Pero necesitamos creerle. Termino con este ejemplo que escuché hace poco y decía que había una iglesia y ahí al frente nomás había una cantina. El señor era un ateo que
no quería saber nada con el evangelio. Entonces, cuando llegaban las personas a la iglesia, encontraban pues los borrachos, se escuchaba la bulla afuera. Era totalmente molestoso para la iglesia. Entonces el pastor se para y dice, bueno, hermanos, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar para que cierre esa cantina. Y empiezan a orar y a ayunar. Y un día el pastor se para fuera de la iglesia, frente a la cantina, y empieza a orar, Señor, cierra esta cantina. Señor, permite que estas personas cambien, pero que este centro de perdición se cierre. Empieza a orar, ¿no? Y el dueño de la cantina lo escucha. Se enoja feísimo. Dice, ¿cómo va a estar usted orando? Sí, se enojan, se pelean, el pastor entra. Pasan unos días y cae un rayo y se incendia la cantina. Todo lo que había se incendia. Entonces, el dueño de la cantina se acuerda de la oración del pastor. Y dice, no, aquí el que me paga el pato es el pastor. Yo voy y lo enjuicio. Y se va y lo enjuicia. Y cuando llegan al juez, el de la cantina le dice, mire, señor juez, yo escuché al pastor orando y pidiendo a su Dios que hiciera algo para que cierre mi cantina. Yo sé que él tiene la culpa porque ha caído un rayo y ha quemado la cantina. Y el pastor le dice, no te pases, le dice, yo oraba, pero yo no soy dueño de la naturaleza. Si ha caído un rayo ahí, no es mi culpa. Y entonces el juez se mata de risa y le dice, es la primera vez que veo a un ateo que cree en Dios y a un pastor que no cree en sus oraciones. Entonces, muchas veces nos pasa que muchas veces nosotros hacemos cosas por hacer. Decimos cosas por decir. Pero verdaderamente muchas veces nuestro corazón no está confiando en Dios como debería ser. Entonces, en esta noche yo quiero invitarlos a todos a que podamos confiar en Dios. Tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que así como abre mares, como abre ríos, como abre aguas, hoy sigue haciendo lo mismo. Amén. Así es que los animo que esta fe sea la fortaleza en nuestras vidas. En medio de las batallas que tengamos que librar. En medio de los problemas que se puedan venir. Que Dios sea nuestra fortaleza. Que no olvidemos lo que Dios ha hecho, hace y puede hacer en nuestras vidas. Amén. 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 Seamos fieles al Señor. Basados en esa fe. Creyendo en sus promesas. Si Él dijo, ninguna plaga tocará tu morada, hay que creer. Si Él dice que en la cruz llevó nuestras enfermedades, hay que creer. Que el Señor nos ayude y que Él fortalezca nuestra fe. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí donde están también, si tú nos estás oyendo en esta noche, yo te animo a creer en el Señor. Yo os animo que todos nosotros podamos reflexionar. ¿Qué tanto realmente estamos creyendo en Dios? Somos como los 10 que vieron todas las maravillas de Dios, pero en momentos difíciles dicen, no se puede. O somos como los 2, donde estaba Josué, y decimos, Dios peleará por nosotros. Él nos dará las tierras, si Él se agradare de nosotros. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que no cambia. Creámosle a Él. Oh Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Porque eres un Dios tan bueno, Señor. Fortalece nuestra fe, papá. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a no olvidar tus maravillas, tu grandeza. Ayúdanos a no olvidar que tenemos un Dios poderoso, Señor, que no cambia. Eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, que cumple sus promesas, Señor.
Afirma tu palabra en nuestro corazón, en el corazón de tu pueblo. Afirma tu palabra, Señor, para que no sea vano conocimiento, sino que sea firme ese fundamento que pueda ayudar a que nuestra fe pueda crecer, Señor, y pueda mantenerse firme allí en ti, Señor Jesús. Quita todo temor en el nombre de Jesús. Quita todo temor, Señor, en esta noche. Pon paz en el corazón de tu pueblo. Pon paz en cada familia. Pon paz, Señor, en cada persona que tiene su corazón puesto en ti. Señor, recuerda tus promesas. Permite que tu palabra, Señor, pueda hacerse firme en nuestro corazón. Podamos recordarla, podamos vivirla, Señor. Necesitamos de ti, mi Jesús. Oh Señor, afirma nuestra fe. Y que cada día de nuestras vidas, en cada batalla que tengamos que librar, recordemos que tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias te damos, papá. Gracias te damos, mi Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir, amén. Vamos a dar parte al ministerio de alabanza, ¿sí? Para seguir adorando al Señor. En el Salmos 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. A continuación, el ministerio de alabanza. Eternamente
hermosa palabra nos ha regalado el Señor en este día, qué hermosa palabra ha puesto en la mente del predicador, qué hermosa palabra el Señor nos ha transmitido hoy para poder ayudarnos, porque Él es nuestro consejero, Él es nuestro guardador, Él es quien nos ayuda cada día para seguir adelante. Amén. Y damos gracias al Señor por esta palabra y hacemos nuestra esta palabra, la guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y bueno, vamos a orar al Señor para despedirnos. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias te damos, poderoso Dios, por este día, Señor, en que tu palabra ha sido revelada, Señor, a nuestros corazones. Hoy te pedimos, Padre, que este mensaje sea guardado en nuestra mente, en nuestro corazón y en toda persona, Señor, que lo escuche, papá. Ayúdanos a ser instrumentos valiosos para la extensión de tu reino, Padre. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.